Y me confirman también, porfa, si pueden observar bien, me escuchan bien. Genial, chicos, iniciamos. Bueno, hoy vamos a ver la guía número 9 de investigación de accidentes. Y ahí vamos a ver la metodología del árbol de causas. El árbol de causas es un modelo de investigación de accidentes. Es una metodología para la investigación de accidentes. Ya es una de las metodologías, entre otras. Partamos de esto. Usualmente cuando acontece un accidente de trabajo, el técnico prevencionista, sea propio de la empresa o sea de la administración, que investiga el mismo, tiene por objetivo llegar a determinar sus causas principales, ya que conocidas estas y diseñadas y aplicadas las medidas de prevención, protección para eliminarlas, la posibilidad de que el mismo pueda volver a producirse es nula o muy baja. ¿Ya? Entonces, con la investigación de accidentes, lo que se pretende es ya determinar cuáles han sido las causas principales para que ocurran ese accidente. De modo de poder diseñar, aplicar medidas de prevención con el objetivo de ya, eliminarlas y de que la posibilidad de que ese mismo accidente vuelva a ocurrir sea muy baja, cero. El modelo de investigación de accidentes, el árbol de causas, se basa en la concepción de que existen múltiples causas del accidente. Es un procedimiento ascendente o inductivo. Parte del accidente, pero remonta hacia los disfuncionamientos que lo provocaron y que contribuyeron a provocarlo. Ya parte del accidente y va a ir, digamos, identificando cuáles han sido las causas para que ocurra ese accidente. Es un procedimiento tipo diagnóstico, busca identificar el estado del sistema conociendo el síntoma. Eso como una parte introductoria, ¿ya? Ahora vayamos a ver cuál es la metodología para la construcción del árbol de causas. La práctica del análisis de accidentes y en particular la utilización del árbol de causas debe ser objeto de un trabajo en grupo. Vamos a resaltar esta parte que nos indica, ¿ya?, que la metodología del árbol de causas se debe realizar, ¿ya?, en un trabajo en grupo. Entonces, de ahí partimos. El árbol de causas, lo primero que se debe hacer, ¿ya?, se basa en la concepción de que existen múltiples causas del accidente. Acá está la metodología, chicos. Lo primero que vamos a hacer va a ser la recolección de datos, ¿ya? Dentro de la recolección de datos vamos a tener hechos, interpretaciones, juicios y finalmente debemos integrar los datos. Habíamos dicho que esta metodología trata de un trabajo en grupo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a recolectar los datos. ¿De quiénes? De las personas, ¿ya?, que hayan presenciado el accidente, que hayan observado ya de manera directa cómo ha ocurrido el accidente, que hayan estado presentes en el momento en que se ha suscitado el accidente, ¿ya? Vamos a recolectar los datos así de manera global, como recolectamos los datos para una lluvia de ideas, ¿no? De manera similar. Se va a recolectar todos los datos, ¿ya? En este caso, todas las opiniones de todos los que hayan estado presentes en el momento en el que haya ocurrido el accidente, ¿ya? Y luego, una vez recolectados los datos, se va a hacer una clasificación. ¿De qué? De los hechos, de las interpretaciones y juicios, ¿ya? Lo que se va a tomar en cuenta para realizar el árbol de causas van a ser los hechos. Las interpretaciones y juicios no se los van a tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, es importante poder definir cuál es la diferencia, ¿ya?, entre hechos e interpretaciones y juicios. Los hechos sí nos sirven para realizar el árbol de causas, las interpretaciones y juicios no, ¿ya? Entonces, primero recolectamos los datos, luego clasificamos, ¿ven? ¿Cuáles son hechos, cuáles son interpretaciones y juicios? Los hechos, una vez clasificados los hechos, iniciamos con esos hechos, ya, con los datos de esos hechos para el siguiente paso, ¿ya? El siguiente paso nos dice la construcción del árbol de causas. Vamos a ver con más detalle cuáles son los pasos a seguir para la construcción del árbol de causas, ¿ya? Pero como entrada, ¿qué datos necesitamos?
los hechos, la recolección de los hechos de las personas que hayan visto el accidente, que hayan presenciado el accidente, ¿ya? Y con los hechos vamos a proceder a la construcción del árbol de causas. Y finalmente, ya, una vez realizado el árbol de causas, se procede a generar las medidas preventivas y correctivas. ¿Ve? Y hemos identificado. Primero, ¿qué hacemos? Vamos a recolectar los datos, vamos a recolectar los hechos, vamos a construir el árbol de causas. Con eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar las causas del accidente. Una vez identificadas las causas del accidente, se van a generar medidas preventivas y correctivas, con el fin de, ¿ya? De que no se vuelva a repetir ese accidente, o que las posibilidades de que se vuelva a repetir ese accidente sea baja, ¿no? Entonces, esta es la metodología para el árbol de causas, ¿ya? Y aquí vamos a hacer, para generar las medidas preventivas y correctivas, se va a identificar cuál ha sido el accidente, qué medida preventiva se va a tomar y qué medida correctiva. Entonces, para aclarar algunos conceptos que hemos visto en esta metodología, vamos a hacer la diferencia, ¿ya? ¿Cómo podemos diferenciar los datos entre hechos, interpretaciones y juicios? Entonces, acá tenemos ejemplos. Digamos que dentro de la recolección de los datos, las personas que han presenciado el accidente nos dicen omisión peligrosa. ¿Cómo sabemos que omisión peligrosa es un hecho, es un juicio o es una interpretación personal? Entonces, vamos a las observaciones. Lo que para uno es peligroso, para otro puede no serlo. Por tanto, es una opinión personal. El método exige precisión, por lo que en lugar de la palabra omisión se debe indicar lo que no hizo. Otro ejemplo, el operador debía estar del otro lado. Es un juicio de valor. Para que sea un hecho, requiere precisar el lado en el que debe estar el operador. Y vamos a esto, ¿no? Al último ejemplo que nos dice, que nos da un ejemplo de hecho. Defectos en cuanto a la instrucción sobre los métodos de trabajo. Sería un hecho si se hace referencia a una norma claramente establecida, ¿ya? Entonces debemos saber diferenciar entre lo que son hechos, interpretación o juicio de valor. Y acá tenemos más ejemplos, ¿ya? Y a ver así como ejemplo, digamos que en un ambiente de trabajo una persona se resbaló, ¿ya? Y cayó al piso porque había aceite derramado en el área. Y una persona te dice, no, el trabajador estaba yendo muy rápido. Sería hecho, juicio, una interpretación. ¿Qué dicen, chicos? Un trabajador que ha estado presente en el momento que ha ocurrido el accidente les dice que el operario estaba yendo muy rápido. ¿Qué sería, chicos? ¿Es un hecho? ¿Es una interpretación? Interpretación acción. Interpretación, ¿no ven? Porque al momento de decir que el operario estaba yendo muy rápido, ya, no se puede, para otra persona, ya que haya estado igual en el momento del accidente, tal vez no ha sido muy rápido, ¿no ven? Entonces esa palabra muy rápido puede tener distinta interpretación desde distintos puntos de vista, desde diferentes opiniones de distintas personas, ¿ya? Eso, y luego ya, en la primera etapa decíamos, también tenemos que recolectar datos, diferenciar entre hechos, interpretaciones y juicios, luego construimos el árbol de causas y finalmente generamos medidas preventivas y correctivas. ¿Qué es una medida preventiva? ¿Qué es una medida correctiva? ¿Ya? ¿Y qué es una corrección? Acá vamos a diferenciar estos tres conceptos, ¿ya? Corrección es la acción inmediata tomada para actuar sobre el efecto de una desviación. No actúa sobre las causas, sino sobre los efectos. Corrección es lo que se hace en el momento que ha ocurrido el accidente, ¿ya? Acción correctiva, resolver una desviación y evitar la recurrencia, actúa sobre las causas. Y acción preventiva, evita la aparición de problemas potenciales. Y ahora sí vamos a pasar a cuáles son los pasos ya para la construcción del árbol de causas.
Primero, existe un código gráfico para la identificación de variantes o hechos, sean permanentes u ocasionales. Ya esa sería los códigos gráficos que se deben usar en la construcción del árbol de causas, ¿ya? Para los hechos ocasionales usamos un círculo y hechos permanentes, un cuadrado. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre hecho ocasional y hecho permanente cuando realicemos los ejercicios. Como segundo, la construcción debe realizarse de derecha a izquierda partiendo de la lesión, ¿ya? Partiendo de la consecuencia del accidente. Se debe partir de la consecuencia del accidente primero, y ahí vamos a ir viendo, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido? Y nos vamos preguntando y vamos a ir armando el árbol de causas. Tercero, se va remontando sistemáticamente hecho tras hecho, con la siguiente pregunta. ¿Qué fue necesario para que el hecho se produjese? Entonces vamos a ir identificando cada una de las causas. Luego, como cuarto nos dice, se detallan las relaciones entre los hechos, planteando las siguientes preguntas. Para que el hecho A aparezca, ¿ha sido necesario que se produzca el hecho B? O al revés, si el hecho B no hubiera aparecido, el hecho A se habría producido. Luego tenemos, para que el hecho A aparezca, ¿solo ha sido realmente necesario el hecho B? ¿Solo ha sido realmente necesario que el hecho B se produzca? ¿Otros hechos han sido necesarios para que el hecho A se produzca? Y se elabora la lista de hechos, ¿ya? Para esto tenemos dos casos. El primer caso, que es la vinculación. Para que ocurra el hecho B, fue necesario que ocurra el hecho A. Ejemplo, para que el piso se encuentre mojado, fue necesario que lloviera. Y este es el gráfico de vinculación, ¿ya? A cada hecho se le asigna una letra, un número. Y en el gráfico, ¿ya?, vemos cómo se relaciona. En este caso, por vinculaciones de manera directa. Luego tenemos la conjunción, que nos dice, para que el hecho C fuera necesario, para que ocurra el hecho C, fue necesario que ocurriesen los hechos A y B. Por ejemplo, para que leas este artículo, ya lo vamos a interpretar con la letra C, fue necesario que nosotros lo publicáramos y que tú lo hayas encontrado, ¿ya? Entonces, para que se lea el artículo, ha sido necesario, ya, que se publicara y además que lo hayas encontrado. Y la palabra clave acá sería y, ¿no ven? Para que lea ese artículo, ha sido necesario que se publicara y que lo haya encontrado. Y finalmente el de disyunción, que nos dice, para que ocurran los hechos C y B, fue necesario que ocurra el hecho A. En este caso, dos hechos ocurren por una sola causa. Para que tu automóvil se dañe y tú te lastimes, fue necesario que chocaras. Y esto vamos a ir viendo con más detalle en los ejercicios. Chicos, hasta acá, ¿tienen alguna duda? ¿Está todo claro? Chicos, ¿están ahí? Sí, Auxi. Ya, a ver. Entonces, ¿cuál es la metodología para la construcción del árbol de causas, chicos? ¿Quién podría responder? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Los que se recuerden, no exactamente como está en los diapos, digamos. Ya. ¿Qué se debe hacer primero? Identificación de los hechos. Ya, la recolección de datos, ¿no? Identificamos hechos, juicios, interpretaciones personales. Luego, clasificamos esos hechos justamente en hechos, en juicios de valor, en
Interpretación. Está bien. Luego que sigue. Si relacionamos los hechos con preguntas. Ya, y así vamos armando el árbol de causas, ¿no ve? Y finalmente, Auxis, esa es la generación de medidas preventivas y correctivas. exacto. Entonces, lo primero, recolectamos los datos, clasificamos si son hechos o juicios de valor. Y una vez clasificados los datos, ya tenemos los hechos, procedemos a la construcción del árbol de causas. Una vez identificadas las causas, procedemos a revisar, a ver cuáles son las medidas preventivas y correctivas del accidente. Entonces, vamos a pasar a resolver, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo, está súper fácil, ¿ya? Ya vamos a empezar con esto. Nos dice, construir el árbol de causas a partir de la siguiente lista de hechos. Y nos daban, ¿no? Los hechos. Entrega tarde del trabajo, la impresora no funciona, cable de impresora deteriorada, olvida comprar un cable nuevo para la impresora. Ya. Para la construcción del árbol de causas, lo primero que debemos hacer es recolectar los datos, ¿no? Y luego clasificar los hechos y juicios de valor, las interpretaciones personales. En este caso, ya nos está dando la lista de hechos, ya, y son 4. Ya tenemos los hechos clasificados. Entonces, procedemos a realizar el árbol de causas, ¿no? Para realizar el árbol de causas, ¿de dónde partimos? Partimos de la lesión o de la consecuencia del accidente. Ya en este caso no es un accidente, ya se podría decir que es un imprevisto. ¿Cuál sería acá la consecuencia? Entrega tarde el trabajo. La entrega tarde del trabajo, ¿verdad? Entonces, antes de iniciar con la construcción del árbol de causas, vamos a asignarle ya una variable o un valor a cada hecho. En este caso le vamos a asignar números, ¿ya? Entrega tarde del trabajo va a ser 1, la impresora no funciona, va a ser 2, cable de impresora deteriorada va a ser 3, y finalmente olvida comprar un cable nuevo para la impresora, va a ser 4. Y como su compañera nos decía, la consecuencia ya va a ser entrega tarde del trabajo. Entrega tarde del trabajo, ¿es un hecho ocasional o es un hecho permanente? Porque para hechos ocasionales los representamos con un círculo, ¿no ve? Y hechos permanentes con un cuadrado. Entrega tarde del trabajo, ¿es un hecho ocasional o permanente? Ocasional, Oxy. Ya. Ya. Entonces, la entrega tarde del trabajo es un hecho ocasional, ya, y sería básicamente la consecuencia, ¿no ven? La consecuencia de esta lista de hechos, la entrega tarde del trabajo. Y para que haya ocurrido eso, ¿qué ha sido necesario? ¿Cuál ha sido la causa? ¿Por qué se ha entregado tarde el trabajo? ¿Por qué la impresora no funciona? ¿Ya? ¿Y por qué la impresora no funciona?
Porque el cable está deteriorado. El cable está deteriorado. ¿Y por qué? ¿Qué más? ¿Qué más ha tenido que pasar para que la impresora no funcione? Olvidar comprar un cable nuevo. En este caso, estos hechos se relacionan de manera directa, ¿verdad? Para que no se haya entregado el trabajo que ha tenido que ocurrir, la impresora no funciona. ¿Ya? Y para que la impresora no funcione, ¿qué ha tenido que pasar? El cable estaba mal, ¿no ves? En este caso, que se olvidara comprar un cable nuevo, se relacionaría directamente con que el cable de impresora esté deteriorado. Chicos, ¿qué dicen? ¿Están ahí? No, no sería directamente. No, ¿verdad? Entonces, que la impresora no funcione, ¿de qué va a depender? De que el cable, ya, de la impresora esté deteriorada o que hayan olvidado comprar un nuevo cable para la impresora, ¿no ves? Y con eso ya habríamos terminado de armar, ¿no ven? La construcción del árbol de causas. Y finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar el accidente. ¿Ya? Las medidas preventivas y medidas correctivas, ¿no ven? ¿Cuál sería una medida correctiva? ¿Cuáles serían las medidas preventivas que ustedes tomarían, chicos? En este caso, el accidente o la consecuencia, ¿qué ha sido? La entrega a través del trabajo, ¿verdad? ¿Cuál sería una medida preventiva, chicos? ¿Qué medidas preventivas ustedes sugieren? Comprar el cable Tener un- nuevo para la impresora, quizás con anticipación. Ya. Es verificar la impresora Tal constantemente. vez Tener dos cables, por si acaso, Oxy. tener un cable de reposición Oxy. Ya. Y a ver, la compra de un cable de reposición o que haya cables extras, ¿no ven? Para la impresora, ¿dentro de qué, dentro de qué estaría englobado, chicos? Sería que Mantenimiento. exacto, un mantenimiento, ¿no ven? Periódico. De la impresora. Y como medida correctiva, ¿qué sugiere? Comprar un cable. Comprar cable para impresora, ¿no? Ya chicos, con esto habríamos visto, ya es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Pero habríamos visto cuál es la metodología para la construcción del árbol de causas. Ahora vamos a ver el ejercicio
bueno, caso número 2, ¿ya? En este caso nos dice, teniendo en cuenta la lista de hechos, elabora el árbol de casos. Y nos dice que todo esto de acá son hechos, ¿ya? Pedro no usa arnés, Pedro se fractura la pierna, Pedro sufre de vértigo a las alturas, el jefe de mantenimiento manda a Pedro a reparar una avería en el techo, durante el trabajo Pedro se marea, Pedro perdió el equilibrio, Pedro no puede sostenerse de ninguna parte, Pedro se cae de la escalera, el programa de capacitación no contempla capacitación sobre trabajos en altura. En este caso, primero vamos a asignar números o variables. En este caso, Pedro no usa el arnés, va a ser 1, ¿ya? Y así sucesivamente. ¿Ya? En este caso tenemos 9 hechos. Lo que ustedes van a hacer va a ser identificar cuál ha sido el accidente ya, o la lesión en este caso, y vayan viendo una posible relación entre cada uno de esos hechos. Ya van a tener como unos 6 minutos y les voy a enviar otro enlace para continuar con la clase. Y ahí voy a esperar sus comentarios y vamos a ir construyendo juntos el árbol de causas de este caso. ¿Ya, chicos? Entonces, dentro de 5 minutos les envío el enlace para continuar con la clase. Antes me confirman, porfa, si pueden ver, me escuchan bien. Sí, se escucha y se ve bien. Gracias. Ya vamos a continuar. Con el caso 2 que nos dice, bueno, nos da la lista de hechos, ¿no ve? Y nos dice elabora el árbol de causas. En este caso, ¿cuál es la lesión? ¿Qué hecho es la lesión? O la consecuencia del accidente. Pedro se fractura de la Pedro se fractura la pierna. Parcial de pierna. Exacto. Y eso es un hecho ocasional permanente. En este caso va a ser ocasional, ¿no ve? Sí, Oxy. Y para que Pedro se fracture la pierna, ¿ya? ¿Qué ha tenido que ocurrir? Caer de la ¿O por escalera. qué se ha fracturado la pierna? Se cae de la escalera. No puedes. Porque no usa arnés. Pero, ¿por qué? Porque se cae de la escalera directamente, ¿no ve? ¿Por qué se ha caído de la escalera? Porque no usa arnés, ¿no ve? Entonces vamos a... Ya, iniciamos de la lesión. En este caso, Pedro se fractura la pierna. ¿Por qué Pedro se fractura la pierna? Porque Pedro cae de la escalera. ¿Y por qué Pedro se cae de la escalera? Porque no usaba arnés. Exacto. ¿Por qué más? ¿Hay otra causa más por la que Pedro se haya caído de la escalera? Sí, el equilibrio. Porque se marea. Sufre de vértigo. No podía sostenerse. sí, no puede sostenerse en Tiempo ninguna excesivo parte. viendo la computadora. Perdió el equilibrio. Pedro se cae No podía sostenerse. porque no puede sostenerse de ninguna parte, sería una de las causas. ¿Ya? ¿Qué más? Sufre de vértigo. Otra causa ha sido porque pierde el equilibrio. Pierde el equilibrio. Exacto, porque pierde el equilibrio. Pierde el equilibrio 6, ¿no? Ya. Porque pierde el equilibrio. ¿Y por qué más? Porque Pedro se cae de las escaleras. Vértigo.
¿Por qué se pierde el marea? equilibrio? Porque se marea. Tiene está vértigo, mareado. porque se marea, ¿no ve? Entonces eso sería una causa de por qué Pedro pierde el equilibrio. ¿Por qué? Porque tiene vértigo, porque se marea, ¿no ve? Pero ¿por qué más se cae de la escalera? ¿Cuál ha sido una causa? ¿Por qué no usa arnés? No puede sostenerse en ninguna parte. Ya hemos considerado eso, creo. Ahí vamos a ir marcando, ¿ya? Los que sean. El 2, ya está, pero se factura. El 8 también. El 7 y el 6. ¿Ya? En este caso, habíamos dicho que Pedro se fractura la pierna. ¿Por qué? Porque cae de la escalera. ¿Por qué se cae de la escalera? Porque pierde el equilibrio, porque no puede sostenerse en ninguna parte y porque el jefe de mantenimiento lo manda a reparar una avería en el techo, ¿no ve? ¿Por qué se cae de la escalera? Porque alguien lo ha mandado. En este caso, otra de las causas por qué Pedro se haya caído de las escaleras va a ser que el jefe de mantenimiento manda a Pedro a reparar una avería. ¿Ya? Hasta ahí. Ahora, vamos a analizar si... No era el 5 ahí, Oxy. En vez del 4 no era el 5, Oxy. Durante el trabajo Pedro se marea. Sí, Oxy. Pedro pierde el equilibrio. ¿Por qué Pedro pierde el equilibrio? Porque se marea, porque tiene vértigo a las alturas. A veces sería la causa del por qué Pedro ha perdido el equilibrio. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Sí, ok. ¿Ya? Otra de las causas de por qué Pedro se cae de las escaleras es porque el jefe de mantenimiento lo ha mandado, ¿no ven? ¿Por qué Pedro está en las escaleras, digamos? Alguien lo ha tenido que mandar, ¿ya? Entonces esa sería otra causa. Ahora, vayamos analizando las otras. Vamos con el 7 primero. ¿Por qué Pedro no puede sostenerse en ninguna parte? ¿Tendría alguna causa? Vayamos con el 6. Pedro pierde el equilibrio. ¿Por qué Pedro pierde el equilibrio? Porque sufre de vértigo. Ya, porque sufre de Porque se vértigo, marea. porque se marea, ¿no? En este caso, porque se marea, 5, ¿ya? Y porque pierde el equilibrio. Pierde el equilibrio es el número 6. Ya. ¿Por qué Pedro pierde el equilibrio? Porque se marea, ¿ya? Porque tiene vértigo a las alturas. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Sí, Oxy. Ya, y entonces ya hemos usado el 5, el 3, ¿ya? Vamos a ir relacionando. Y el 5, el 3 es el 6, ¿no ven? El 6 nos dice, pierde el equilibrio, ¿por qué? Porque se marea y porque tiene vértigo a las alturas. Ya. ¿Cuáles nos falta analizar? Vayamos con el 5. ¿Por qué se marea y por qué tiene vértigo a las alturas? ¿Cuál puede ser una causa? ¿Por qué tendría vértigo a las alturas? ¿Cuándo ustedes tienen más vértigo a las alturas?
cuando no tienen nada que los proteja, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo, chicos? En este caso, ¿por qué Pedro, ya, tiene vértigo a las alturas? Una de las causas puede ser porque no está usando arnés, ¿no ve? ¿Y por qué no usa arnés? El programa de Programa no Capacitación. Exacto, porque a Pedro no lo han capacitado, ¿no? Él no sabe que el uso del arnés es importante. Hasta ahí tenemos todos los hechos, chicos. ¿Nos falta alguno? Son 9, ¿verdad? Tenemos... Y ya hemos considerado a los 9, ¿ya? Bueno, ya hemos hecho la construcción del árbol de causas. Hemos identificado cuáles han sido las causas. En este caso, ¿cuál sería la causa principal? Que no se tenga un programa de capacitación sobre trabajos en altura, ¿verdad? Porque si se tuviera una capacitación en trabajos sobre altura, Pedro usaría el arnés, o se podría identificar a las personas que tienen vértigo a las alturas y no se mandarían a esas personas a realizar trabajos en alturas. Lo que sigue, ya, es que podamos identificar el accidente, medidas preventivas y correctivas. Ya, el accidente es fractura de pierna. Medida preventiva, chicos. Capacitar al personal auxiliar. Capacitación, ¿eh? Capacitación sobre trabajos en altura. Medida correctiva. Control del uso de arnés adecuado. Uso de arnés, ¿no? Control del uso de arnés. Ya, entonces, hasta ahí ya habíamos hecho, ¿no? Los pasos que se deben seguir para la construcción del árbol de causas. Primero, acá ya tenemos la lista de hechos. Ahora, acá, chicos, es algo que hemos pasado algo que no hemos tomado en cuenta, ¿ya? Acá hemos considerado que todos estos hechos son ocasionales. ¿Hay algún hecho que sea permanente? ¿Cuál de estos hechos consideran ustedes que sea permanente? Sufrir vértigo. Vértigo a las alturas. Ya, podría ser, ya, o tal vez no sabes que sufres de vértigo ya estando en el lugar recién. Has sentido ese miedo, ¿no? Ya, posible hecho permanente, el 3, ¿no? Pedro sufre de vértigos. Pedro sufre de vértigo a las alturas. Otro hecho. Que siempre mandan a Pedro a reparar una avería. En este caso no nos dice eso, ¿no? Eso nos dice el jefe de mantenimiento manda a Pedro a reparar una avería. Tal vez el punto 9, que el programa no contempla capacitación sobre trabajos en altura. La fractura de pierna podría ser auxi, permanente tal vez. Ya. Vayamos primero con lo que dijo su compañero. Ya, el que no se tenga un programa de capacitación, sí sería un hecho permanente.
Ya, porque de lo contrario, si fuera un hecho ocasional, digamos, no sería una de las causas, ¿no ve? Ahora, esto, que Pedro se fractura la pierna, ¿es un hecho ocasional o un hecho permanente? Pedro siempre se está fracturando la pierna o solo se ha fracturado en esa actividad que ha realizado al arreglar la avería en el techo. Solo en esta actividad. Solo en esa actividad, ¿no ve? Entonces, la fractura de la pierna es un hecho ocasional. Ya. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? Sí, Oxi. Ya, otro hecho que podría ser permanente. ¿Hay otro hecho que El sea uso, considerado permanente? el uso de arnés, Oxi. Ya, podría ser considerado como permanente, pero en este caso no necesariamente, digamos. Tal vez sí usan arnés, pero justo en esa actividad Pedro no usa del arnés, ¿no? Tendría que especificarnos algo más. Ya necesitaríamos... Es que le digo por el uso de arnés, Oxi, porque nos dice que no existe una capacitación que contempla el sobre trabajos en altura. Entonces, partiendo de eso, tal vez ya se podría entender que no se usa arnés en los trabajos, por eso le decía. ya, digamos que el hecho de que no sepan, digamos, todo lo relacionado a trabajos en altura, puede conllevar a que no conocen el arnés, ¿no? Y que cada vez que realizan trabajos en altura no usan el arnés. Viéndolo desde ese punto de vista, sí lo podemos considerar, ya, pero según mi punto de vista necesitamos más datos, ¿ya? Hasta el momento lo vamos a considerar un hecho permanente debido a que no existía capacitación sobre trabajos en altura. Hasta ahí, ¿no, chicos? No hay otro hecho que sea permanente, ¿no? Oxi, el de que no pueda sostenerse de ninguna parte. Sería ocasional, ¿ya? Ya está en la casa. Porque digamos que justamente en ese trabajo que le he realizado no había un lugar cercano donde pueda sostenerse, pero digamos en otros trabajos donde esté realizando una reparación, sí hay algún lugar cercano que pueda sostenerse, ¿no? Entonces va a ser un hecho ocasional. Bueno, chicos, hasta ahí habríamos terminado, ¿ya? Tengan en cuenta eso de identificar cuáles son hechos permanentes, hechos ocasionales, ¿sabes? Debido a la simbología que nos mencionaba también la parte teórica para la construcción del árbol de causas. Hasta acá, chicos, ¿tienen alguna duda? Voy a asumir que no tienen dudas. Entonces, para su ejercicio de clase, ya vamos a ver este video. Y ya, en este video, como nos dicen, ¿no? Todo hecho de accidentes laborales son partes pequeñas de accidentes que han sucedido. Entonces, ustedes van a elegir 3 accidentes, ¿ya? Y van a desarrollar el árbol de causas. Lo primero que deben de hacer es una descripción del accidente, ¿ya? En este caso, descripción del video, de la parte del video que ustedes elijan. Como segundo punto, toda la metodología, ¿no? ¿Ven? Los 3 pasos que hemos visto para la construcción del árbol de causas. Entonces, me van a decir si escuchan, ¿ya? Escuchan y ven bien, ¿verdad, chicos? No, no se escucha. ¿Ahora sí?
Bueno, chicos, este es el video. Les voy a enviar el enlace de este video a Classroom también para que ustedes puedan elegir, ¿ya? De todos los estudiantes que han visto, bueno, en este caso son 8, elijan 3. Y como primer punto, hagan la descripción, ¿ya? De lo que se observa en el video. Y como segundo punto, hagan la metodología de la construcción del árbol de causas. Los chicos, para esto van a tener hasta mañana a las 23:59. Lo voy a habilitar en Classroom igual. Y esta contaría como su práctica de clase de esta guía. Oxy, ¿cuántos tenemos que escoger? Perdón. 3. No lo escuché. 3. Ya. Gracias, Oxy. Ya, chicos. Con eso habríamos... Si tuvieran alguna duda más, chicos, sobre la guía que hemos visto hoy. Oxy, ¿hasta cuándo tenemos que enviarle? Disculpe. Hasta mañana a las 23:59. Voy a llamar lista ya. Pero... dijo que calculemos la curva de estrés térmico, algo así, Oxy. La curva de estrés térmico. Sí, en Excel, ¿verdad? Y que... De acuerdo a las condiciones de La Paz. De varios lugares, Oxy, de Cochabamba, de Oruro, por grupos nos ha dividido. Quiere la curva psicométrica, después quiere el estrés térmico de un trabajador al ambiente y un trabajador que está en una empresa, digamos. Ya. La curva psicométrica, buscan en YouTube, chicos. Está ahí, ¿ya? Cómo determinar la curva psicométrica para los distintos lugares. Y ustedes lo van a ir adecuando, ¿no? De acuerdo al lugar que les haya dado. Ahora, lo otro del estrés térmico para un trabajador que trabaja en el ambiente y un trabajador que está en una industria, ¿verdad? Les voy a pasar la guía y también las normas que existen sobre las NTPs, el estrés térmico, ¿ya? Y ahí está paso por paso lo que se debe hacer para determinar el estrés térmico. Y pueden ir avanzando con eso. De todas formas, la siguiente clase vamos a ver estrés térmico también. Ya, pero respecto a la curva psicométrica, les recomiendo que busquen en YouTube. Hay, chicos. Sí, Oxy. Un favor, Oxy, ¿nos pudiera pasar la guía de la matriz hiper, si mal no me equivoco, nos dijo que ibas a dar previo el INGE este miércoles, Oxy? Ya, la guía de laboratorio, ¿verdad? Sí, Oxy, ya. Por favor. Creo que es uno ya de los últimos previos que van a tener. Chicos, le voy a comentar al ingeniero si ese previo si ese laboratorio va a tener previo. Ya lo más probable no, pero le voy a preguntar y una vez que me confirme les comunico por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Gracias, Oxy. Ya, chicos, para que les aconsejo busquen en YouTube, ¿ya? No tengo material mío, digamos, sobre la curva psicométrica, pero hay. Les voy a pasar también los enlaces al grupo de WhatsApp y también les voy a enviar por Classroom la guía de estrés térmico y de todas maneras lo vemos en la siguiente clase.